Muy buenas tardes a todos. Buenos días para aquellos que quizá también desde Venezuela o México se están conectando y hay 6 horas menos, 7 horas menos de diferencia y por lo tanto estamos hablando de que sean 6 horas menos, serían sobre la 1 de la tarde, o sea que perfecto para poder hacer una sesión como esta. Esta es una sesión que tenemos más o menos pensado que en 1 hora y media la podamos terminar y ahora la vamos a empezar justo en 2 minutos. Y la suerte era también el hecho de tener aquí a Leonardo Mata, directo de Caracas en Barcelona esta semana, y tener a Miguel Hernández desde Valladolid y tener a David Barco desde Bilbao o desde País Vasco y por lo tanto retomar algo que un año tan duro como este, porque este año hemos tenido un Reveal, un BIM Summit Brasil, un Building Digital TUI International Congress, etcétera, 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 que realmente nos ha hecho difícil el poder dedicarnos un poco a la difusión del BIM y a la implantación del BIM y ayudar a todos aquellos que tenéis en la cabeza o en las manos el poder introducir digitalización de la construcción, ¿no? Algo que tenemos nosotros especialmente un invitado, que es Miguel Hernández, que precisamente queremos focalizarnos sobre esta fase también de la construcción y en la que también el libro que vamos a presentar hoy, que como título tiene Gerencia de la Construcción y Proyecto de Obras con BIM, pues está centralizado en este momento del ciclo de vida de la construcción, ¿no? Bueno, entramos en el último minuto, o sea que ya estamos en ciernes de iniciar puntualmente la sesión y bienvenidos a todos los que estáis conectados tanto aquí como en YouTube. Y también comentaros de que si existen preguntas durante la sesión, seréis bienvenidos, si hay consultas, si hay recomendaciones, sugerencias, etcétera, porque así podremos también hacerlas llegar a nuestros invitados e intentar también que sea una sesión lo más amena posible. Pues bien, son las 7 de la tarde en Barcelona y vamos a empezar la sesión. Si queréis, tanto David como Miguel, podéis tener abiertas vuestras cámaras, si os va bien, porque vamos ya así a presentar la jornada de hoy. Bienvenidos todos. Vamos a poner en marcha hoy el primer BIM Tour de otoño, digámoslo así, en el cual vamos a trabajar, también, digámoslo así, sobre lo que significa la gerencia de la construcción y el papel del BIM en esta fase, ¿no? Para ello tenemos 3 ponentes y la idea es tratar primero con datos sobre la implantación del BIM en España y en el mundo, y es algo que con David él ha tratado muchísimas veces en distintas presentaciones, pero hizo una magnífica en el último BIM Coordinator Summit en Dublín, en Irlanda, hace justo ahora más o menos un mes. Y le hemos pedido retomar esa presentación que hizo con un grandísimo éxito porque ponía encima de la mesa aquellos datos e indicadores de lo que significa el BIM ahora en estos momentos en nuestro país, ¿no? Es la única manera de entender si vamos bien o vamos mal en la implantación del BIM en todas estas fases en las que en el sector AECO, entendiendo AECO por arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Y estos datos, como decía, son fundamentales para saber si vamos avanzando, ¿no? Después tendremos a Leonardo Mata, el ingeniero Leonardo Mata. Él desde hace años está realizando una publicación que me parece que Gracia nos lo explicará mejor, hace unos 8 años, y que ahora ha actualizado con un capítulo en un libro, magnífico libro,
porque lo he podido tener en mis manos, él os lo presentará, sobre la gerencia de la construcción, pero con un capítulo específico con unas 150, 160 páginas de cómo el BIM afecta en la gerencia de la construcción. Y por lo tanto, cómo esta digitalización se abre paso en las necesidades de tener control de una obra y de un proyecto. Y por último, para cerrar, veíamos que lo más interesante era que alguien nos explicara cómo se hace una implantación de una digitalización, de una transición digital en una constructora, ya que nos centramos en esta fase, en vez de, podemos decir en inglés como la de Design, Construction o Detail Construction y después Operation, pues ya tener esta fase cubierta con Miguel Hernández. Él dirige en España y nos lo explicará mejor porque he oído recientes noticias, ¿no?, de otros países que caen bajo su paraguas y que se ocupa precisamente de digitalizar constructoras. Y no hay nada mejor para terminar la jornada de hoy con estas recomendaciones, requerimientos, instrucciones para hacerlo, ¿no? Pues si queréis, sin más, bienvenidos todos los que nos saludáis desde Nicaragua, Argentina, Venezuela, España. Saludos a todos y saludos a aquellos que directamente no los estamos viendo porque están bueno, también veo desde Perú ahora, que también están conectados a través de YouTube. Y como os digo, hemos superado la barrera de las 200 personas registradas para una sesión como la de hoy, que es la de presentar un tema que a veces alguien podría decir, bueno, no hay... Bueno, déjame un inciso, saludos también desde Brasil, Costa Rica, Ciudad de México, todo el mundo os está saludando. Y la idea de que realmente podamos hacer ahora esto juntos en este momento. Pues si os parece, David, te doy el testigo para poder ya compartir la pantalla y poder ya trabajar tu presentación. Perfecto, pues me confirmáis cuando estéis viendo la pantalla. Ya la vemos y ya la vemos pantalla total, o sea que perfecto. Perfecto, pues nada, me vais a tener que disculpar porque, bueno, como siempre, primero agradecer enormemente a Ignasi el hecho de permitirme estar aquí. Uy, oigo sí, un... espera un momento porque tenemos aquí... Tienes que callar. Ya está, por eso estaba conectado en paralelo YouTube y, vale, perfecto. Y se había activado. Pues eso, agradecer a Ignasi el permitirme estar aquí en esta ocasión para poder dar mi punto de vista. Pediros disculpas porque la presentación está en inglés. Me hubiera encantado traducirla, pero el día a día ha hecho complicado esta situación. Entonces, bueno, para mí empezó con una primera reflexión y es que 12 años después de los primeros pasos de BIM en España se estima que el porcentaje de implantación es en torno al 20 y el 30, ¿vale? 30%. Este dato que seguramente mucha gente discutiría y diría, no, pero yo he oído que si el 35, que si el 40, que si el 15, es una aproximación basada en contrastes con diferentes expertos en datos y en movimientos y analizando las encuestas que se han realizado en los últimos años y creemos que es un número bastante sensato en este sentido. Antes de nada, bueno, quería hacerme una mínima presentación. Soy David Barco, autor del libro de Diario de un BIM Manager, podcaster en Share Coordinates, youtuber, editor en BIM Channel y soy el director de desarrollo de negocio de la empresa Berryland BIM. Un matiz solo para que contextualicéis a la empresa. Trabajamos bajo un concepto que es el camino de los datos y persiguiendo un concepto que se llama BIMO, Business Intelligence Management Office. No vayáis a buscarlo, a googlearlo, porque no existía, nos lo hemos inventado nosotros y básicamente es ir aprovechando el camino de los datos en cada una de las fases y el contexto de la relación con diferentes colaboradores para ir sacando lo mejor de los modelos de información según vamos trabajando con ellos en el momento necesario
cuando lo necesitemos, ¿no? Trabajamos a nivel mundial con diferentes tipos de partners. Estamos ubicados principalmente en España, en la región del País Vasco, pero tenemos partners en Estados Unidos y en América, donde estamos empezando a tener una actividad. Justamente antes de empezar la charla comentaba que teníamos ya operaciones en Puerto Rico, operaciones en República Dominicana, México, que se están moviendo de una manera bastante interesante. Trabajamos con todos los agentes del sector de una manera tremendamente holística. Aquí tenéis algunas muestras de algunos de los clientes con los que trabajamos. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarnos el por qué, ¿no? El por qué estamos hablando del contexto de transformación digital y la importancia de tener que abordar la relación de BIM con gerencia, con la fase de construcción en este momento tan importante. Los datos que nos muestra la Fundación Laboral de la Construcción en el último informe de Observatorio del Sector hablaba de que tenemos más de 136.000 compañías en el sector. Estamos hablando de un sector realmente amplio en este aspecto, pero que casi 400.000 entidades en este entorno son personas que se dan trabajo a sí mismos, ¿no? Son autoempleados, ¿no? Con lo cual, ya tenemos un dato grande y tenemos que hacer un foco importante de no solo se gerencian proyectos para grandes empresas, sino que tenemos que buscar maneras de acompañar a esas pequeñas y muy pequeñas empresas en estos procesos de implementación. Obviamente, tenemos un contexto tremendamente complejo de incremento de costes de materiales, una falta de mano de obra cualificada, no solo en la construcción, sino a nivel técnico, ¿no? Cualquiera que estéis trabajando en el mundo de las consultorías o que tengáis relaciones con la relación de proyectos, BIM, etcétera, veréis lo complicadísimo que es incorporar nuevo talento, porque es que falta mano de obra, la tenemos que traer desde diferentes partes del mundo. Pero es que esto no solo pasa en el mundo de la consultoría, sino que es algo absolutamente globalizado en el mundo de la transformación digital. Ese es otro dato importante del punto en el que estamos, ¿no? Es decir, falta muchísima mano de obra cualificada para todo lo que queda por llegar, porque si estamos en ese punto de entre el 20 y el 30%, imaginaros todo lo que falta para llegar a un porcentaje de plena implantación, ¿vale? Bien, grandes números, ¿no? Yo creo que hay que basarse en los indicadores fundamentales y hemos hablado de ese 30% de implementación, pero aquí viene un dato crítico, ¿no? Y es solo el 3,43% de las licitaciones que se están produciendo en España se están realizando con metodología BIM. Sí que es cierto que ese número empieza a aumentar, pero cuidado, es decir, a nivel de volumen de licitación pública todavía es un porcentaje bastante bajo. De todas las comunidades autónomas que tenemos en España, que son 17, solo hay una en la que a día de hoy es obligatorio el BIM y esa es Cataluña, ¿no? Existen tres grandes entidades a la hora de comisiones, por decirlo de alguna manera, que vayan traccionando todo esto. Una es a nivel nacional y dos a nivel regional, ¿no? En Cataluña y en el País Vasco. Pero lo que sí es cierto es que en España se produce un fenómeno realmente interesante y es que la mayor tracción que se produce es desde el grupo de usuarios, ¿no? Estamos hablando de más de 600 usuarios activos liderando y enseñando y transformando el sector en 21 grupos de usuarios, ¿no? Ya veremos luego otros números también bastante importantes, ¿no? Otro aspecto es cómo se está diseminando la implementación, ¿no? También es un dato, yo leo continuamente los observatorios a ver cómo van las evoluciones y ahora mismo se está implementando BIM en diferentes velocidades, pero por lo menos ya ha llegado al 90% de los territorios, ¿no? Con lo cual, esto también es importante porque muchas veces se concentra, esto pasará en muchísimas de las regiones de las que estamos saludando, ¿no? Que normalmente se concentra en las grandes capitales donde está el dinero, ¿no? Y ese es otro factor a tener muy en cuenta en todos los procesos de implantación, ¿no? Otro indicador que también es bueno y que es uno de los índices de nivel de maduraz, esto no lo digo yo, lo dice Bilal Sucar en sus estudios de macroproceso de adopción, es que cuando hay literatura, cuando hay estándares, cuando hay normativas desarrolladas con la metodología, significa que hay un nivel de madurez avanzado. Y en este sentido, en España hay más de 100 guías
de diferentes disciplinas, de diferentes naturalezas, en diferentes regiones, ¿vale? Que están acompañando en todo este proceso, ¿vale? Pero para que cualquier proceso de implementación, igual que para poder ayudar a que las gerencias entiendan cómo se está produciendo todo esto y cómo podemos ir relacionando las diferentes actividades entre los diferentes actores del mercado, tenemos que tener la foto lo más completa posible, ¿no? Yo solo he dado unos indicadores, pero hay mucho más detrás. Es decir, tenemos que tener muy cerca encuestas, estudios de adopción, todos los observatorios que existan, no solo económicos, sino observatorios también de evolución, de transformación digital y no solo de BIM. Tenemos que seguir mirando las encuestas, perdón, las normativas que se están produciendo, estudios de madurez, mapas de procesos, de software, cómo va también implementándose en la parte de academia, en la parte de universidades, en la parte de formación y a su vez, qué otros recursos se están poniendo encima del mercado. No solo documentos BIM, sino también hay literatura, podcasters, revistas, estudios académicos, doctorados, etcétera, eventos, congresos que también nos ayudan a ver la madurez del sector. Por supuesto, también temas de diccionarios que nos ayudan. Esto implica que tenemos que tener todo esto controlado. Nosotros en nuestra actividad llevamos haciendo durante 12 años estos análisis de intentar conectar todos estos fuentes de información a partir de ecosistemas de conocimiento que muchos de ellos los tenemos totalmente publicados, ¿no? ¿Cuándo se están produciendo todos estos hitos? ¿Vale? Bueno, esta infografía no puede estar generada de otra manera que a través de un Power BI, ¿vale? Es decir, nos gusta ser coherentes con la presentación de la información. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la información estructurada. Este fue un trabajo que hicimos justamente para el BIM Coordinator Summit, en el que nos pidieron que tuviéramos la mejor foto de... Y lo que hicimos fue, en colaboración con Building Smart Spain, en el que, digamos, soy una de las personas que está en la Junta de Gobierno, trabajamos para tener este tipo de información que ayude claramente, ¿no? Porque también pasa mucho en todos estos procesos de implementación, incluso también con los grandes gerentes de entidades, de empresas, de constructoras, que a veces alegremente dicen, no, es que realmente no se está haciendo nada en esto del BIM, porque solo son 4 gatos, ¿no?, los que están hablando. Claro, cuando le presentas informaciones como estas, en las que estamos viendo más de 30 hitos fundamentales, y esto solo es un pequeño extracto de las cientos de acciones que se han podido realizar en los últimos 12 años, pues realmente es impresionante ver y se percibe que el nivel de madurez ha ido creciendo sustancialmente, ¿no? En este sentido, pues hay que destacar, por ejemplo, la creación de Building Smart, el primer congreso EUBIM y también el European BIM Summit, la directiva europea y cómo se hizo la transcripción, las comisiones del País Vasco y Cataluña, la primera comisión SBIM ya extinta, las diferentes... mandatos que se empezaron a producir, igual que la traducción de la ISO, la Comisión Nacional SBIM, la vigente, la que se llama CBIM, y todos los distintos observatorios que han ido apareciendo en el tiempo. Pero ¿quién es el responsable de poner todo esto en marcha y ayudar a que sea fácil en el sector? Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro, ya hemos hablado de las diferentes comisiones, voy a acelerar aquí un poquitito, es muy importante también no solo las comisiones, sino otros grandes agentes que manejan mucho presupuesto, ¿no? Y aquí hablamos de grandes instituciones del Estado, ahora veremos alguna más en detalle, pero sí que es cierto que ha destacado sobremanera en la labor de Building Smart. Y aquí digamos que va un comunicado hacia el exterior en el sentido de allí donde no esté Building Smart, no tengáis un capítulo de Building Smart en español, que de momento solo está en España, aunque hay varios en Latinoamérica, apoyaros en todo el material que tiene Building Smart Spain, porque es realmente extraordinario y es uno de los mayores agentes tractores que existen en el sector, asumido parte del rol que no está haciendo la comisión BIM, ¿no? Pero necesitamos muchos más actores, ¿vale? Esto también es fundamental y crítico en cualquiera de las regiones de las que estemos hablando del mundo, ¿vale? No se puede liderar una implantación BIM a nivel de país desde la gran institución
y ya está, ¿no? Y decir mandato, sino que tenemos que tener el apoyo de todas las asociaciones profesionales, la mayoría de ellas, ¿no? Estamos hablando de arquitectos, de ingenieros civiles, de ingenieros industriales, de las diferentes asociaciones que hay en el sector, de los grandes clústeres, ¿no? Pero no solo clústeres de la construcción, porque también hay clústeres transversales que ayudan, como clústeres del sector de audiovisual y digital, sector de la salud, que a veces tiene un impacto enorme. También hay asociaciones o entidades relacionadas con la formación en administraciones públicas, con formar a la gente que está sin trabajo. Todo eso, las asociaciones de promotores, asociaciones de clientes, etcétera, todo eso también es importante. Y, por supuesto, esto es imposible de realizar sin ir acompañado de los grandes desarrolladores de softwares, porque realmente ellos, como M2 que tenemos aquí, pero que todos ellos tienen un papel muy importante a la hora. Pero también esto es otro mensaje importante. Lo que no puede pasar es que en alguna región del mundo uno de estos desarrolladores, no voy a citar nombres, esté en el 99,9% de todas las implantaciones. Eso no es bueno para ningún país, ¿vale? Facilita otras cosas, ¿vale? Pero realmente necesitamos una heterogeneidad, necesitamos que el sector tenga diferentes tipos de soluciones, porque cuanta más competencia hay, las soluciones van creciendo y van mejorando, y la interoperabilidad también, que es otro de los factores fundamentales, empieza a funcionar, ¿vale? Hay grandes actores, no voy a citarlos todos, pero todos conocemos grandes entidades como el Fútbol Club Barcelona, como el Real Madrid, que están ayudando, ¿no? Pero esto hay que medirlo. ¿Cómo se mide? Pues desde los observatorios, ¿no? Los observatorios, ese es el observatorio CEBIM, que tiene una serie de paneles bastante interesantes, que os invito a que entréis en la página de CEBIM y os vayáis a observatorios de licitaciones. Este es el último que salió, en el que podemos ver claramente la evolución en los últimos años. Por lo tanto, es un indicador clarísimo de que las cosas están funcionando y de que va creciendo el número de entidades, asociaciones que van implementando en BIM, pero no solo eso, sino que también se empiezan a ver en diferentes tipos de disciplinas, que no solo es edificación, ¿vale? Sino que también el sector del agua, el sector de la energía empieza a moverse, ¿no? Aquí es donde también se ve claramente esas grandes diferencias de, digamos, regiones como Cataluña, Valencia, Madrid, etcétera, País Vasco, pues tienen unos volúmenes bastante más importantes. Sí que hay que destacar en este observatorio que acompaña los informes que hacen trimestralmente con guías de buenas prácticas, ejemplos de buenas prácticas para las administraciones públicas que necesitan empezar a implementar BIM y no tienen ningún ejemplo. Todo esto terminará de hacerse el trabajo de forma eficiente cuando el Plan BIM España empiece a publicar sus primeras documentos, etcétera. Trabajo que desde Building Smart Spain os podemos contar que se está trabajando y que ya hay datos de que en los próximos meses van a salir documentos de Plan BIM España para seguir ayudando en esta línea a los sectores, a las administraciones públicas y, por lo tanto, también al sector en general. Otro observatorio, que es el del País Vasco, este sí que muestra un dato bastante importante, ¿vale? Porque este incluye el porcentaje de licitaciones en BIM con respecto a la totalidad, con lo cual es un indicador evidente de toda esta evolución, ¿no? Y como os podéis dar cuenta, en el País Vasco multiplica por 5 la media nacional de implantación BIM, ¿vale? Con lo cual, pues es un indicador claro de que en esta región se está trabajando de una manera importante en este proceso. Building Smart tiene otro observatorio. ¿Por qué hay 3 observatorios? Bueno, yo sería partidario de que se unificaran, pero bueno, al final cada uno tiene sus enfoques, tiene sus objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, Building Smart tiene un punto interesante y es que te informa del número de clientes, de promotores, de appointing parties, ¿vale? Que están licitando en BIM. Por lo tanto, cuando vemos esa evolución y que ese número se empieza a incrementar notablemente, significa igualmente que el grado de penetración en las administraciones públicas también es bastante importante. Aquí, como dato interesante, tenemos que en lo que ya llevamos de 2022 se han superado el volumen total de todo 2021.
¿Eso qué significa? Pues que ya podemos decir que sigue incrementándose de forma notablemente el número de implementaciones y el número de licitaciones en BIM, ¿vale? Necesitamos información en paralelo, ¿vale? Ignasi, cuando queden 2, 3 minutos o 5, me avisas para acelerar y cerrar, ¿vale? Y entonces, necesitamos apoyo en el sector, ¿vale? Con normativas, con bibliotecas, con mandatos, con EIRs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos conseguir? Esta información la tenéis disponible en Building Smart, es pública y es un Power BI de toda la normativa que hay recopilada a nivel mundial sobre BIM. Os puedo asegurar que a día de hoy es la recopilación más completa que existe y esto se va actualizando trimestralmente, ¿vale? Por lo tanto, os invito a que todos los que estáis ahí entréis y si encontráis o si echáis en falta algunos documentos de vuestra región o vuestra zona, por favor, nos lo hacéis llegar porque los incluiremos rápidamente, ¿vale? Bien, hay muchos estándares que destacar, pero algunos por encima, ¿no? Como la guía para patrimonio, ¿no? BIM Heritage, la guía para propietarios y gestores de activos, el libro blanco de Cataluña, ¿no? De apoyo a las administraciones públicas, los estándares de construcción de objetos BIM, etcétera, ¿vale? Pero a mí me gusta resaltar especialmente el manual BIM de FGV de la Generalitat de Valencia, porque es posiblemente, junto con el de Infraestructuras de Cataluña, de los manuales más completos que existen en el sector y que son abiertos y están disponibles para todo el mundo. Y además la información está tremendamente estructurada con ejemplos. A mí cuando me dicen, oye, ¿me pasas un ejemplo de una IR, un BEP, etcétera, etcétera? Solo tenemos que citar estas fuentes porque ya allí hay información muy interesante en este sentido. Además, existe esto dentro de muy poquito en Building Smart Spain va a salir un estudio sobre sistemas de clasificación bastante interesante, pero ahora mismo en España uno de los más utilizados es el Gubinclass, que se generó por el grupo de usuarios BIM Cataluña. Entonces, bueno, destacar también la guía para implementación BIM en la administración pública desarrollada por el ITEC dentro de la Comisión Construir el Futuro de Cataluña, que como os decía, pues es una de las más avanzadas en España, ¿vale? Pero no podemos terminar esta parte de la charla sin hablar de dinero. Show me the money, ¿no? Como dirían nuestros amigos. Bueno, este es el mapa, este sí que es un trabajo totalmente nuestro, ya de trabajar con indicadores, y sí que tenemos que el volumen total de implementación BIM acumulado es bastante importante, ¿vale? Supera los 4.500 millones, pero como decíamos, apenas llega al 4%, ¿vale? Con lo cual ahí todavía hay un trabajo realmente importante. Pero lo interesante de este cuadro es que nosotros tenemos estudios de la Unión Europea, igual que hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, que dicen que cualquier entidad pública podría estimar que va a ahorrarse en torno a un 10%, como una cifra bastante conservadora, ¿vale? Si se implementa BIM en las fases de diseño y construcción de una manera eficiente por todos los agentes. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros tomamos un volumen de inversión de 10 años, ¿vale? Ese 10% serían casi 10.000 millones de euros barra dólares, ¿vale? Y que si solo nos quedamos con un 2%, es decir, una parte aún más conservadora, podríamos generar un ahorro de 2.000 millones de euros, ¿vale? Bueno, supongo que muchos de vosotros sabéis lo que son 2.000 millones de euros porque lo manejaréis normalmente. Yo no tengo ni idea qué son 2.000 millones de euros ni 2.000 millones de dólares, pero lo que sí sé es qué se puede hacer con ese dinero, con ese ahorro que hemos generado implementando BIM. Estamos hablando de hacer estadios de fútbol, hospitales, escuelas, o casi 15.000 viviendas, ¿no? O formar a 500.000 de personas a nivel básico, o a nivel avanzado, o a 5 millones de técnicos a nivel básico. Es decir, ¿por qué estamos implementando BIM? Pues esta es una de las razones, ¿no? Porque podemos hacer muchas más cosas para bien de todos los sectores y, por supuesto, también para ganancia de los propios gerentes que están invirtiendo en esto. Lo que no es justo es que el peso o un peso grandísimo de estos esfuerzos lo estén realizando los grupos de usuarios. Es decir, los grupos de usuarios BIM llevan más de 2 millones de euros de inversión realizada en horas en los últimos años, ¿vale? Y comparándolo proporcionalmente con lo que el dinero
público que se ha puesto para la implantación BIM, es absolutamente ridículo este dinero. ¿Qué significa? Que la administración pública tiene que hacer un esfuerzo aún mayor para acelerar todo esto, porque si no, el plan BIM se va a retrasar y retrasar y retrasar. Hace falta inversión, pero esa inversión no tienen que ponerlo de los presupuestos, sacarlos, sino que lo pueden obtener de todo ese ahorro que hemos dicho que se va a generar, porque son datos reales y que ya están contrastados. Voy finalizando con recursos, ¿no? Tenéis disponibles más de 30 libros en español de diferentes metodologías de implementación BIM, en GIS, en Civil, en Autodesk Revit, en otro tipo de herramientas, ¿vale? Tenéis podcast, una fuente de conocimiento realmente extraordinario, ¿vale? Aquí hablo de más de seis podcasts en España, pero es que en español hay bastantes podcasts en diferentes tipos de regiones, ¿vale? Existen más de 20 grandes eventos que se producen en español a lo largo del año, ¿vale? Evidentemente, destacamos por encima de todos ellos, pues el Congreso de Construcción Avanzada Rebuild, BIM Tour, como estamos viendo ahora, el Open BIM Tour liderado por Building Smart o el Congreso EUBIM, el primer congreso internacional que hubo de BIM en español y uno de los más importantes del mundo, ¿no? También durante muchísimos años pudimos disfrutar del European BIM Summit, que ya se ha dejado de ejecutar, ¿vale? Pero tenéis, por ejemplo, dentro de 2 meses la BIM Expo, que es otro congreso tremendamente extraordinario, ¿vale? Todos estos eventos lo tenéis disponibles de forma gratuita en BIM Events, ¿vale? Diario en BIM Manager, hay un blog en el que tenéis un calendario y este calendario se va actualizando de una manera recurrente y está publicado en diferentes sitios, ¿vale? Por supuesto que os invito a que conozcáis la labor de los grupos de usuarios, pero fijaros los números y esto es un hecho creo que bastante singular en España, ¿no? 21 grupos que han hecho más de 355 reuniones con más de 650 usuarios muy activos, que significa que están generando constantemente información, casi 55.000 horas invertidas. Esto es una verdadera burrada, ¿vale? Y que es un ejemplo para los que, digamos, tienen el poder de poder realizar más cosas a nivel de país, pues vean esta labor que se está haciendo para demás. Finalizo ya, bueno, ya había finalizado, con una serie de proyectos de referencia que yo creo que son bastante interesantes, como el Bernabéu. Por favor, poner vuestra lupa, investigad en Madrid Nuevo Norte, Castellana, es una de las mayores inversiones que se están produciendo en Europa, con más de 20.000 millones de dólares. Tienen un equipo que desde ya están trabajando en BIM en todo el proceso de urbanización y todo lo que se va a desarrollar, con lo cual tenerlo muy en cuenta. Bueno, y finalizo porque ya me está comentando aquí Ignasi, ¿vale? Tenía aquí unas pequeñas conclusiones, pero bueno, básicamente las he ido comentando sobre la marcha y bueno, como va a haber también una parte de debate, pues lo dejamos ahí y así doy paso al siguiente compañero. O David, si quieres comentar las conclusiones finales, así brevemente. Sí, bueno, a ver, yo creo que al final es ahora mismo España, igual que muchos países de Latinoamérica ahora mismo, está en un proceso constante de aceleración, ¿vale? Pero aún así estamos lejos de un nivel de madurez como Reino Unido, como Estados Unidos, etcétera, ¿vale? Pero con trabajos realmente interesantes. Mucho del trabajo que se está realizando a día de hoy ya se está basando en normativas como la ISO 19650, ¿vale? Pero todavía las normas están un poco disgregadas y cada una está tirando un poco hacia su terreno. Falta un poco más de homogenización y eso lo debería de hacer una entidad como Plan BIM, y si no, pues Building Smart estará haciendo todo esto, ¿vale? No hay un roadmap público, ni hay un líder, no hay una cara pública que esté liderando bien en este país. Y eso creo que es fundamental, ¿vale? En cualquier región debe de haber esa entidad, esa Carolina Soto, ¿vale? De Chile, que, digamos, ayude en esa parte de divulgación y de tracción del sector, ¿no? Ya habíamos dicho que solo una de las 17 comunidades autónomas tiene mandato en BIM, ¿vale? Y que hay unos serie de observatorios que son realmente interesantes, ¿no? Destacar la labor y felicitar a los grupos de usuarios porque también son esa parte tremendamente activa
y demás, al igual que Building Smart Spain, que está liderando el avance de BIM en el país y asumiendo el rol que debería asumir la Comisión CBIM, aunque creemos que dentro de muy poco esto va a cambiar. Ahora sí que ya termino con una frase que dice que tenemos una base de técnicos realmente comprometidos con el cambio, pero necesitamos el acompañamiento de líderes públicos que nos marquen ese roadmap para poder, entre todos, llegar a esta transformación digital que tanto necesitamos dentro del sector. Y ahora sí que sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, David. Tenemos una pregunta de José Carlos Díaz Valdivia que nos pregunta si tenemos guías para el sector de electricidad. Dentro de este vaciado documental. No, ya está. Ya hemos resumido. A ver, sí que os invito a que sigáis a una empresa que se llama EDPR, EDPR Renewables. Es una empresa a nivel internacional, es una de las, digamos, grandísimas referentes ahora mismo dentro del sector renovables y está haciendo un trabajo realmente extraordinario de implementación BIM que lo ha estado haciendo en el último año y medio, casi 2 años, y que ha generado un framework, ha generado unas guías realmente impresionantes. Nosotros hemos podido colaborar con ellos durante todo este tiempo para generar este entorno de trabajo en BIM, estos manuales BIM. No son públicos, pero estoy muy convencido de que en algún momento dado de los próximos meses se van a ir liberando de alguna manera. Esto es como todo, ¿no? No voy a decir el nombre exacto, pero en España hay grandísimas promotoras que han generado manuales BIM que solo son para los proyectos. Y cuando hablas con el sector, todo el mundo tiene uno de esos manuales BIM, aunque no haya trabajado en ese proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido una gran cantidad de empresas constructoras, de ingenierías, etcétera, que han colaborado y por lo tanto al final se ha hecho casi público esa normativa. Yo por eso te invito a que sigas esta empresa, EDPR, porque se va a hablar mucho, va a ser un referente, yo creo que va a liderar grandísimos cambios dentro del sector de la electricidad y posiblemente encontrarás normativas interesantes, obviamente, si finalmente pues, las terminan de publicar, ¿vale? Pero sí que también te podría decir que hay otras compañías energéticas en Europa, ¿vale? Como Enel, que han hecho trabajos interesantes también y que no han hecho mucha divulgación, pero sí que puedes encontrar algunas presentaciones interesantes en estas líneas, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer, quiere decir que hemos hecho trabajo de investigación en la parte eléctrica y no hay prácticamente nada. Muy bien. Ricardo Tribaldos también nos expresa otra pregunta, sí que te tenemos que contestarla así brevemente, que dice, con solo 4% de las licitaciones y proyectos públicos usando BIM, ¿BIM es solo moda o realmente la tendencia a la digitalización del sector? Vale, 4% es de licitación pública. El sector público va como 5, y esto casi que Ignasi podría decirlo mejor que yo, va muchísimos años retrasado. Ojo, en el gran sector a nivel, porque si viéramos los porcentajes de BIM de implantación en Cataluña, veríamos que los porcentajes son muchísimo más altos, ¿vale? Entonces, si nos vamos al sector privado, ahí hay, por ejemplo, el sector residencial, iríamos a un 35, un 40%, incluso hay promotoras que son el 100%. ¿Vale? Si nos vamos al sector logístico, ni una sola nave de Amazon, Google, etcétera, CPDs que se estén realizando, se hacen sin BIM. Es decir, el sector privado está en un nivel de implementación muchísimo por delante del sector público. Por lo tanto, vamos, que esto es una moda, o sea, se considera, los estudios dicen que BIM se considera implantado a nivel mundial por término medio, ¿vale? O sea, entonces, eso de que es una sola moda pasajera, bueno, pues evidentemente los datos dicen todo lo contrario. Muy bien. Pues hoy vamos a pasar
Leonardo me comenta, Miguel Hernández, si puedes entrar tú ahora, si te va bien. Por supuesto, Y sí. sí, pues entonces así, porque él utilizaría ya la presentación del libro como cierre. Entonces, Miguel, si quieres compartir tu pantalla. Vale, dame un segundillo. Sí, perfecto. Y mientras vamos comentando, yo creo también, David, que lo del 4% de las licitaciones sí que es un dato importante. ¿Sí? También es un dato importante, o sea, todos querríamos que fueran el 100%, pero también es importante ver cómo en cada una de las fases, ¿no? O sea, cuántos arquitectos, en España tenemos los arquitectos técnicos, los ingenieros civiles, los de caminos, los industriales, los técnicos de obras públicas, los técnicos para estructuras e instalaciones, constructoras, contratistas, instaladores, proveedores, fabricantes, manufacturadores, ensambladores, etcétera, ver en cada uno de ellos, ¿no? Yo te diría, Ricardo, que por fin tener, aunque sea este dato, es importante porque ya marca también cuáles han de ser las estrategias de futuro. Y realmente las estrategias de futuro un poco, por ejemplo, con este BIM Tour que estamos haciendo ahora y el trabajo que está haciendo David y también Miguel y todos nosotros, es este intento, digamos así, de democratizar el BIM. Este intento de hacer que el BIM sea una herramienta habitual y normal para cada uno de nosotros. Y creo que sería entonces en ese momento en el que hubiéramos llegado ya a una plena implantación, implementación de esto, ¿no? Pero bueno, sobre esto Miguel Hernández nos va a hablar porque es uno de los sectores que normalmente podríamos decir que menos intuitivamente, podríamos decir que menos se ha implantado el BIM, serían los no técnicos y profesionales del mundo del diseño, sino los contratistas, subcontratas y constructores, ¿no? Y a partir de allí, pues hemos pedido a Miguel que nos explique un poco cómo hacer esta implantación de la forma más fácil, más directa en una empresa constructora, ¿no? Pues Sí. adelante, Miguel. Pues bueno, en primer lugar, Ignasi, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en esta presentación del libro y en este BIM Tour. Yo creo que David ha dicho prácticamente todo lo que hay que decir. Yo resumiría la presentación de David en BIM es igual a ahorrar dinero, ¿no? Y ahorrar dinero por medio de poner en valor lo que todas las empresas de construcción ya están generando voluntaria o involuntariamente. Y esto es datos. BIM son datos, nos ayuda a generar esos datos, a controlar esos datos desde el inicio, desde el origen, en la fase del diseño, y a partir de ahí es donde nosotros empezamos con nuestra propuesta, ¿no? Que es la propuesta de Software One con M2. Nosotros lo que proponemos básicamente es, una vez que ya está hecho este diseño en Revit, una vez que ya está, o incluso que se ha hecho un diseño en herramientas, vamos a decir, más antiguas o que deberían ser más antiguas, como AutoCAD, incorporar esta información dentro de la plataforma. Y a partir de ese momento que se empiece a poner en valor la información que generan las empresas de construcción. Yo voy a resumir esto en 4 puntos muy, muy básicos, ¿no? Nosotros intentamos cubrir todo el ciclo, lo que no quiere decir que tengamos la obligación de hacerlo. O sea, que si por necesidades del proyecto nuestros clientes tienen que seguir trabajando con Presto o tienen que seguir trabajando con Excel, pueden seguir haciéndolo, pero que ese dato siga conectado de alguna forma con el origen, ¿no? Que se generó en BIM. Proponemos hacer las estimaciones de una forma muy muy ágil, linkar todo esto con una planificación, a su vez vincularnos con toda la parte que es imprescindible y que tiene que seguir existiendo y existe en cualquier empresa, y por supuesto también en las empresas de construcción, que es toda la parte del ERP, seguir controlando la gestión de obra, el control y, por supuesto, la gestión financiera. Y yo hoy quería hablar simplemente de 4 de estos puntos.
El primero, y que además está muy, muy vinculado con el BIM, aunque ya digo, dentro de nuestra plataforma no es excluyente, pero sí que agiliza muchísimo el trabajo, es hacer unas mediciones y estimaciones muy ágiles. Nosotros llevamos con este proyecto unos 2 años aproximadamente desde Software One. Con el proyecto M2 es un proyecto que tiene más de 20 años, pero bueno, nosotros llevamos como unos 2 años liderándolo, y al final uno de los puntos donde más dinero gasta, y digo gasta, no invierte, en las empresas de construcción es en la fase de licitación, cuando les llega ese proyecto y tienen que decidir si van a ir al siguiente paso o no, simplemente. Y nosotros somos capaces de absorber toda esa información, meterla dentro de la plataforma y que esto te permita empezar a hacer mediciones y estimaciones de la forma más ágil posible. Y que además esto, en el caso de que decidas continuar con el proyecto y que decidas o que seas adjudicatario del mismo, puedas tener una trazabilidad desde el minuto 1, y que si alguien ha diseñado algo con unas medidas concretas, eso tenga una evolución que podrá crecer, podrá disminuir, pero que tenga un seguimiento en relación dentro del proyecto durante toda la vida útil, y además no solo en el proyecto, sino que esta información sea reutilizable en todos los proyectos. O dicho de otra forma, nosotros lo que intentamos es dar una visión global o una visión a nivel empresarial, no solo a nivel de proyecto, aunque desde luego las empresas tienen proyectos. Otra parte que parece baladí y que parece muy obvia, pero donde estamos viendo que hay muchísimos puntos de mejora en nuestros clientes, es la fase de control de proyecto. En el momento que se empieza a ejecutar el proyecto, hay compañías que hacen revisiones de cómo va el proyecto cada 6 meses. Quiere decir que si tú en el mes 2 has cometido un fallo, este fallo lo vas a ir arrastrando el mes 3, el mes 4, el mes 5 y el mes 6. Y al final eso, sin lugar a dudas, repercute en el rendimiento, en los beneficios que puedas tener ese proyecto. Al final te das cuenta de esas desviaciones cuando ya no tienes capacidad de solucionarlas, o no tienes capacidad de solucionarlas de una forma, vamos a decir, inteligente o atractiva, y esto hace que la gestión de costes sea absolutamente ineficiente. No sé, sin entrar en muchos detalles, os podría poner el ejemplo de una compañía que utilizaba 200 archivos distintos de Excel para controlar sus proyectos. Esto es una auténtica locura. Y yo que a veces soy muy sarcástico, le decía al director general de esta compañía: reza para que no le pase nada al que controla tanto Excel, porque se va con todo el conocimiento, se va por las buenas o por las malas, y se va con todo ese conocimiento y todo ese control y todo ese know-how que estás generando en tu compañía. Y, por supuesto, algo que viene vinculadísimo al BIM y que es muy importante es la puesta en valor de esos datos, la puesta en valor de esa información. Al final, como decía al principio, todas las compañías, no solo las compañías de construcción, generan datos, generan muchísimos datos que no se ponen en valor, que una vez que termina el proyecto o una vez que alguien abandona la compañía, esos datos se difuminan de alguna forma, y si tienes suerte que la persona que sustituye al anterior, o si tienes suerte que las personas que están gestionando determinadas cosas continúan en la compañía, vas a poder seguir teniendo beneficio de esa información, pero si no, desde luego vas a perder toda esa información. Lo que nosotros proponemos desde M2 es que esos datos sean datos estructurados, y que esos datos estén organizados de tal forma que sea relativamente sencillo el sacar beneficio de ellos, que sea relativamente sencillo el explotarlos, que sea relativamente sencillo que ese conocimiento dentro de la compañía perdure y ayude a evolucionar a la compañía. Y, por supuesto, y algo muy importante, es que cualquier toma de decisión dentro de la compañía esté basada en lo que nosotros llamamos decisiones informadas, que al final cualquier tipo de decisión esté basada en
toda la información y todos los históricos que la compañía ha ido generando a lo largo de su historia o a lo largo de su experiencia, ¿de acuerdo? Y este es un poco el planteamiento que hacemos nosotros dentro de M2 para digitalizar estas empresas de construcción. Por resumir un poco, ¿no? Mediciones ágiles con un dato único, que el dato que generas el día 1, que el dato que se genera con BIM el día 1 sea el dato que terminas teniendo en las BIL al final del proyecto, que se reutilice ese dato lo máximo posible. O sea, por poneros otro ejemplo, nos decía una empresa de construcción que en una obra y en otra estaban pagando el hormigón, no sé si era un 40% más caro en dos obras que estaban a 10 kilómetros de distancia. Desde luego, ahí hay un motivo, hay una razón que hay que buscar, que hay que localizar y que eso te va a hacer ahorrar un 40%, al menos en la partida de hormigón. El control del proyecto, porque no tiene sentido generar datos si después no los vamos a utilizar. No tiene sentido generar datos y datos que el día que termina el proyecto los coges y los tiras a la basura o los depositas en un disco duro que nunca sabes muy bien dónde está cuando necesitas utilizarlo, ¿no? Y utilizar los datos de la forma más eficiente posible, ¿no? Y volviendo al inicio de esta presentación, desde luego la gerencia de la construcción es muchísimo más fácil si utilizamos plataformas como M2, que puede ser M2, hay otro tipo de plataformas en el mercado, más grandes o más pequeñas, dependiendo del tipo de proyecto o el tipo de compañía al que vayan dirigidos, pero sí que es muy importante que empecemos a utilizar BIM, que empecemos a utilizar datos y que esos datos perduren en la compañía durante toda la vida de la compañía y durante todos los proyectos, ¿de acuerdo? Y hasta aquí es nuestra propuesta. Quiero incidir en estos 4 datos, aunque nuestra plataforma es bastante más amplia, pero tampoco quería robaros mucho más tiempo. No nos lo robas porque nos lo ahorras, Miguel. Miguel, una pregunta. A veces esta información la podemos considerar interesante para el constructor, seguro. Yo creo que quizá también hay una importancia añadida de un software de este tipo, que es el interés para los inversores, ¿no? O sea, que cuando nosotros somos promotores o invertimos en una obra, empezamos a requerir tener información fiable en este sentido, ¿no? O sea, una información que yo pueda mostrar a mis inversores o a mis promotores, a mis clientes, en el estado exacto en el que se encuentra una obra, el coste de financiamiento en el que se encuentra una obra, y que cuando alguien nos llama para decir, oye, ¿cómo va esta obra en la calle tal?, la respuesta no será, espera un momento, llamo al encargado de la obra, ya te voy a contestar y te voy a explicar, sino totalmente distinto, que sería el caso de decir, no, estamos a un 19,27% de ejecución y la parte financiera de la obra está a un 15,32% de lo que estaba estipulado, ¿no?, en el contrato. No solo o sea, eso, que podemos decir que vamos bien o no vamos bien dentro de esta obra, ¿no? pero ni tan siquiera tenemos que decir a ese inversor cómo vamos. Es que el inversor puede tener un acceso donde tenga una visión concreta y específica de esos datos. Pero volviendo al punto de tu pregunta, ya hay bancos que obligan a presentar para determinados proyectos de promoción los proyectos en BIM, porque a ellos les facilita mucho el poder valorar si realmente el proyecto que les están pidiendo que financien tiene sentido o está basado en datos reales y no está basado en estudios hechos, vamos a decir, de una forma más tradicional. Tenemos una segunda pregunta de José Carlos Díaz Valdivia, que es, ¿tendrán algún dashboard que integre los datos con modelos 3D? Sí, tenemos dashboards que integran los datos con modelos 3D y que te van mostrando la ejecución no solo 3D, sino incluso 5D.
Pues, y entonces mostrarlos, o sea, puedes ver el modelo BIM con la información que te da el dashboard de BI. Efectivamente, bueno, la plataforma tiene una herramienta de BI que es completamente configurable, donde tú puedes ir, donde tú puedes configurarte. Yo aquí he puesto 4 dashboards que son, bueno, 4 dashboards que vienen por defecto con la plataforma, pero tiene la habilidad de que tú te generes, que tiene todo el sentido del mundo, los dashboards que crees oportunos. Y uno de ellos puede estar vinculado a un modelo BIM, donde puedes ir viendo la evolución, seleccionando las distintas fases y viendo cómo has ido creciendo y evolucionando respecto al proyecto, y además teniendo una referencia visual, un modelo, un gemelo digital de alguna forma donde vas viendo reflejada toda esa información. ¿No tendrías aquí un ejemplo ya por pedir? Pues creo que aquí ahora mismo a mano no, pero si me das un segundillo, quizá al final de la presentación os lo pueda. Perfecto, perfecto, porque yo creo que así ya lo podíamos mostrar. Pues muchísimas gracias, Miguel. Y así, bueno, quizá, Miguel, te pediría explicar un poco qué es M2 en sí, ¿sabes? Como para que la gente, otros vendors los tiene claros, ¿no? ¿De dónde surge Software One, M2? La verdad Para es irnos que formando un poco. no he querido hablar mucho de mi libro porque hoy veníamos a hablar de otro libro, pero M2 y Software One hacen una joint venture hace un par de años. M2 es un fabricante de software de origen alemán. M2 es una compañía suiza focalizada solo en la digitalización de compañías y añade esta pata, la pata de digitalización de empresas de construcción. Y el principal motivo por el que decidimos invertir en esto en concreto es porque el sector de la construcción es el menos digitalizado de todos los que hay. Estamos menos digitalizados que la agricultura incluso. Y con esta oportunidad, esta gran oportunidad, decidimos invertir en eso hace 2 años. Lanzamos esta iniciativa en 20 países. Tengo compañeros en Latinoamérica, tenemos compañeros en Asia, tenemos compañeros en Estados Unidos. Somos unas 260 personas a nivel mundial que estamos dedicados única y exclusivamente a digitalizar compañías de construcción. Y para esto a nivel local tenemos equipos que además todos ellos tienen algo en común, es que todos los componentes o todos los integrantes de los equipos, al menos en la parte de consultoría, vienen de trabajar en obras, vienen de trabajar en empresas de construcción realmente. En España, por ejemplo, tenemos 6 consultores, todos ellos son ingenieros de caminos, todos ellos han trabajado de jefes de obra, todos ellos han trabajado en grandes constructoras, pequeñas y medianas constructoras. Por decirlo de alguna forma, tenemos un equipo que realmente ha pisado barro, tenemos un equipo que realmente habla y que lo que aporta lo aporta basado en la experiencia real, no en la teoría, ¿no? Como antes hablaba David de un fabricante de software predominante que estaba en el 99% de los clientes. Ese fabricante no tiene nadie que haya pisado una obra en su vida de verdad, ¿no? Nosotros es todo lo contrario. Toda la gente que tenemos ha trabajado en una obra en algún momento de su vida. Pues magnífica la introducción. Muchísimas gracias, Miguel. Y pasamos a la siguiente intervención, que es la de Leonardo Bata, el ingeniero Leonardo Bata, que nos va a presentar. Si puedes descompartir la pantalla, Miguel, porque así compartiremos nosotros la nuestra. Y aquí... No, el PDF primero. Este. Perfecto, pues ya lo tenemos aquí. Y adelante, Leonardo. Y así ya. Perfecto. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, más personalísima. Nos encontramos aquí muy a gusto. Primeramente, damos un saludo institucional a los amigos que nos acompañan desde Venezuela, del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
convenimiento que tenemos con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a la familia que nos acompaña, mi esposa que está aquí acompañándome en esta gira Tour, al equipo de Ataline que nos ha hecho posible llevar adelante esta iniciativa del libro, ¿no? A todos los que trabajaron de una manera en nuestro equipo allá en Venezuela. Estamos aquí entonces en una gira por 3 países, empezando por acá en España, en una vertiginosa conectividad. Ya tenemos 30 entrevistas y estamos buscando acortar el camino con las experiencias de España para que Venezuela pueda incursionar. España tiene ya más de 12 años en esto y decía con todas las entrevistas que hemos tenido en distintas facetas de lo que es la aplicación de BIM, que no queremos esperar 12 años para llegar a donde España pues ha llegado donde BIM, ya que BIM no es una opción. BIM ya es la opción única, no es una opción entre varias, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y bueno, el tema ya, como están viendo, que ya BIM conduce a unos temas muy sofisticados con las consecuencias que trae Y me voy a dedicar pues a la presentación de este libro. Hablaremos de muchas cosas fundamentales, me voy a acelerar en algunas y después les voy a dejar un vínculo donde pueden bajar, pues como decía Ignacy, un resumen ejecutivo del libro, ¿no? Este libro nació hace 15 años, el tema de la gerencia de la construcción, y desde el año 2013 tenemos una investigación cuyo resultado es este que vamos a ver ahora. Y además del libro donde Ignacy pues, nos ha orientado, nos ha ayudado mucho, la influencia de Ignacy en la promoción del BIM en Venezuela ha sido bastante significativa. Tanto es así que el Colegio de Ingenieros de Venezuela le ha enviado una condecoración que la vamos a entregar después al final por su gran trabajo, colaboración desinteresado y apoyo pues, a todas estas iniciativas. Y dentro de los planes de certificación que toca el colegio también le ha otorgado a Ignacy un BIM Management con la formación que se genera con el Colegio de Ingenieros de Venezuela y bueno, además de transmitirte pues el saludo institucional de las autoridades del Colegio de Ingenieros de Venezuela, su presidente de Betancourt, que debe estar conectado, al cual lo saludamos. Entonces bueno, este libro de gerencia de la construcción se le añade desde 2013 que tiene esta investigación, además del libro que estamos trabajando con Ignacy para publicar Dios mediante el próximo año, que es exclusivamente ya de planificación de obras con BIM. Este tiene un pequeño capítulo de 120 páginas dedicadas al tema de BIM, ¿no? Entonces, esta edición que sale hoy para publicación tiene 24 capítulos. Simplemente me voy a parar en lo más importante, evidentemente, porque son más de 700 páginas. Este libro fue prologado por el arquitecto Ignacy Pérez Arnal, con su gran experiencia, director del REWIL y del BIM Summit acá en Europa. Tiene una gran experiencia. He constatado que tiene una gran penetración en todos los sectores de BIM acá en España. Y el ingeniero Velado García me hizo el honor también de hacer una presentación del libro, y así como la ingeniero Isandra Villega, PhD en ingeniería. Bueno, esta es la introducción donde destaco algunos puntos, y entramos con varios capítulos que me voy a parar al principio en cada uno de ellos para que ustedes vean la magnitud del libro. Es una historia de la gerencia, hablamos de la historia de la gerencia, de dónde viene ese término, paso muy rápido, muy breve, las definiciones de gerencia, cuáles son sus definiciones, y hacia dónde, cuáles son las filosofías gerenciales que hay en el mundo, que me llevó a un paseo por todas esas, donde resumo y me quedo con lo que me gusta a mí, que es Kaizen, ¿no? Yo soy un gerente, me ha gustado Kaizen, que es el mejoramiento incremental continuo. A lo largo del mundo, pues ha habido varias revoluciones en este tema, donde está la reingeniería, etcétera. Está la planeación prospectiva. Cada quien aplica sus principios. A mí me gusta el Kaizen, ¿no? Que esta Kaizen está asociado, por cierto, muchos de los principios que están asociados con BIM, que es el Lean y la construcción. Hay temas de benchmarking, etcétera. El Lean Manufacturing, que proviene, por supuesto, su aplicación a el BIM. Entonces, ahí analizamos en este capítulo todos los pilares de esas filosofías gerenciales, las filosofías japonesas de gerencia, y hacemos una pequeña presentación. Esto volverá a lo último, que es el tema ya de gerencia aplicado a BIM, ¿no? Que es el ciclo de vida, que este es un trabajo especial que presentamos en el BIM Summit el año pasado. Entonces, el siguiente capítulo habla de gerencia de construcción, habla de las definiciones básicas de construcción, todo el tema de las generalidades de los proyectos enfocando la obra como un proyecto, ¿no? Que es una de las cosas básicas y elementales que deriva de lo que es el concepto de gerencia de la construcción. Es aplicar, no administrar obras, sino gerenciar obras con principios gerenciales. Y cuando vamos a decir qué principio vamos a aplicar, pues eso nos pregunta qué estándares vamos a aplicar.
Y ahí lo hemos asociado en este libro, que lo vamos a ver rápidamente en los demás capítulos, con el PMI, el Project Management Institute, el PMBOK, el 6.7 y el PMBOK Construction Extension, que de ahí hemos extraído algunos capítulos, algunas cosas interesantes para poder gerenciar o aplicar el principio de gerencia de construcción, porque en mi opinión, pues, sin gerencia, principios claros de gerencia, es muy difícil pues, gerenciar un proyecto con BIM, ¿no? Entonces aquí hablamos también del GIN, hablamos de términos de agilidad, discusiones que hemos tenido en Venezuela mucho con Bernardo y con todos los expertos en el área de agilidad y de gerencia de proyectos, de que, bueno, hay principios de agilidad que se pueden aplicar en la construcción, otros que no se pueden aplicar, donde la gerencia de la construcción aplica prácticamente cosas lineales, otras hacia los procesos. Y seguimos entonces paseándonos por este libro, que es voy a todo lo que es el tema de contratación, definición de gerencia. Otro tema, el capítulo 3, la gerencia, la organización de la empresa. La paso muy rápido, porque esos son temas de que, bueno, cualquier gerente debe conocer cómo organiza la empresa. El otro capítulo está dirigido a la administración de la empresa y el control presupuestario. Son cosas, evidentemente, principios universales. Sigo y paso al siguiente capítulo. Como les decía, vamos a hacer un paseo rápido por los capítulos. El flujo de caja, estamos en el capítulo ya de flujo de caja. Aquí. Listo. Okay. Aquí hablamos entonces de este capítulo que hablamos ya en los procesos de la dirección de proyectos. Y estos procesos los asociamos, pues, evidentemente, y esto forma parte de la enseñanza que damos nosotros en los diplomados, que tenemos el plan de enseñanza con los 4 diplomados, que donde esta es la formación básica, que por cierto, el ingeniero Bernardo es uno de los profesores de estos procesos, fundamentalmente asociado al PMBOK 6. Y también de hablaré un poco más del PMBOK 7 más adelante, ¿no? Estos procesos ya los conocen los que manejan el tema del PMI, del Construction Extension. Después hablamos de un tema fundamental, que es la formulación y evaluación de proyectos, que por ahí, por cierto, donde empezamos con el ciclo de vida en BIM, hay unos principios fundamentales del proyecto. Hablamos de gerencia de proyectos. Aquí este es el capítulo duro vamos a decir, el tema de gestión de proyectos, donde me he asesorado con la amiga María Carmen Temprano, hemos traído con Bernardo, hemos trabajado estos capítulos, que tiene que ver con los principios que tenemos que definir cuál vamos a aplicar. En este caso, lo hemos asociado a procesos en el PMI, ¿no? Como miembro del PMI, pues consideramos que es uno de los principios, así como en Inglaterra está el PMBOK, el PRINCE2 y otros principios que se aplican a nivel mundial. En la guía está de la 6ª edición, evidentemente la 7ª edición también se investigó y ella misma contempla de que los procesos actualmente, los que se han asociado a la construcción, están vinculados a los procesos que se establecen en la PMBOK número 6. Después por ahí está, aquí tenemos los nuevos lineamientos del proyecto, la que publicó el PMBOK 7, que ahí tiene como referencia y especifica claramente que para la construcción se siguen aplicando estos principios del PMBOK 6. Y aclaro, evidentemente, que dentro del estudio profundo que hemos hecho acá, hay ciertos aspectos de la guía donde la nueva que se pueden aplicar para procesos dentro de la agilización de los que se pueda hacer aplicable a la construcción, ¿no? Aquí hacemos un resumen de eso, es el PMBOK 7, hablamos de negociación de contratos de obra, y aquí tenemos varios tipos de contratos. Bueno, que discutir contratos, pasamos todos los contratos y a los que tienen que ver con los contratos asociados al BIM, ¿no? La IPD, recordando a los amigos de América y que muchos países no tienen legislación para aplicar los contratos IPD, hay que hacer una adaptación. Se está hablando mucho de este tipo de contratos, ¿no? Ahí están los métodos de contrataciones, los métodos de negociación de contratos, y pasamos, y me disculpa que lo pase muy rápido porque, bueno, tenemos que en 20 minutos presentar esto. Después hablamos de los contratos según el tipo de gerencia que se vaya a aplicar, ¿no? Ya explicando el tipo de gerencia de construcción, los contratos tradicionales, los contratos, los partes de honorarios profesionales cuando se está haciendo gerencia como consultora. Y bueno, pasamos rápidamente a esto, al ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto, que es una de las cosas importantes que me ha llevado a investigar esto para poder poner en dimensión el último capítulo de BIM que vamos a hablar, que es no es que sea para mí el más importante, sino que está añadido donde esto engrana con el tema del BIM, ¿no? ¿Cómo es ese para entender lo que es BIM? Voy a pasar estas páginas simplemente de una manera muy rápida, porque aquí esto es lo que vamos a explicar luego al final, que son las coronas del ciclo de vida.
La gerencia del cronograma, evidentemente, que es importantísimo. Aquí estamos hablando de planificación clásica. Para BIM, pues hay que entender, independientemente de eso, caemos a la planificación de obra, cómo son los procesos de planificación, que hay que ponerlos en blanco y negro. Son clásicos, procesos clásicos, donde por supuesto entran las Planner System, los Lean Construction, que tuvimos hoy, por cierto, el honor de visitar una obra con Juan Felipe, con Pons, con el arquitecto Pons, que está aplicando estas cosas y nos enseñaba cómo se engranan estos tipos de planificación clásica con los métodos de la Planner System, ¿no? Todos estos métodos clásicos paso acá. La gerencia de costos, por cierto, aquí en España se habla de costes, es la palabra que se aplica acá. Allá en Latinoamérica hablamos de costos. Paso está la gerencia de costos. Después tenemos la gerencia, el control de... Vamos por el capítulo 15, gerencia y el control de obras, ¿no? Ya un tema un poco más orientado al método organado, etcétera, que es un método, por cierto, ANSI americano, asociado al PMI también, una publicación del PMI, cómo se controla la obra, cómo se gestiona la obra a través de estos indicadores de gestión, que tienen que estar asociados a programas, evidentemente, software. Y tenemos pues aquí unos ejemplos de cómo son el método organado. El capítulo, estamos hablando del capítulo 15, nos faltan 9 capítulos, gerencia de adquisición de los proyectos, la procura, bueno, eso tiene bastantes cambios, por cierto, asociados a BIM. La gerencia de calidad del proyecto, porque considero que independientemente de los métodos que se apliquen en una construcción o las evoluciones, la finalidad principal de cualquier construcción es la calidad. Construcción sin calidad pues no tiene ningún sentido por más métodos que se apliquen o por más evoluciones que haya en la metodología, ¿no? Aquí hablamos ahora del talento humano, el recurso humano, que es uno de los aspectos fundamentales para tener éxito. Capítulo 18, lo paso también muy rápido. El capítulo 19, que es largo el capítulo de talento humano, ¿no? Aquí tenemos hablamos de responsabilidades derivadas de la ejecución de obras y proyectos de construcción. Esta es una cosa importante donde nuestro colegio de ingenieros, allá en Venezuela, para los que son de España, existe un solo gremio, ¿no? Un solo gremio que agrupa ingeniero arquitecto, y tiene una función pues un poco más de control también de la profesión, y es mucho más sencillo pues establecer estas cosas en España, que hay múltiples gremios, ¿no? Aquí hablamos también de la parte legal. Por supuesto, cada país tendrá que analizar sus aspectos legales, tanto en el ejercicio profesional como en el mundo de aplicación de BIM, desde la pirámide de Maslow, etcétera. Esto fue con asesoría de abogados que nos orientaron en este tema. Ya estamos entrando en el capítulo 21, nos falta poco, que es la gerencia de obras privadas, cómo se aplica ese tema, pues orientado, tienen unos aspectos internacionales de ordenamiento urbanístico, etcétera, de lo que debe conocer un ingeniero, un arquitecto, un aparejador aquí en cada país de origen, ¿no? Vamos entonces a entrar en el efecto inflacionario, que creo que un gerente que no conozca de inflación, sobre todo en los países donde hay inflación, por lo menos en Venezuela tienen una alta inflación, Argentina tiene inflación, es importante porque se puede perder el beneficio en esto si no se considera adecuadamente. Hicimos un estudio aquí, fórmulas polinómicas, etcétera, de cómo se considera eso en el software, que tenemos un software para nuestro software DataLine, que es el software Mapper, que funciona con este tipo de estimación de costos, de costes. Y entramos en este capítulo que yo digo al principio, que el que no lo quiera leer no lo lea, pero para mí es más importante, o uno de los más importantes de este libro, que es el cerebro del gerente, la personalidad y la neurociencia aplicada a la gerencia. En este mundo que cree que viendo cosas viendo solamente, y yo hago una reflexión que lo hacíamos con los docentes. Hemos tenido reuniones acá, dentro de las 30 reuniones que hemos hecho acá, orientadas con Ignasi, y con múltiples actores acá, debido a lo maravilloso y el avance que tienen en España. La Universidad Politécnica de Madrid, y también nos hemos reunido con la Universidad acá, la UCI, creo que se llama, WIC de Cataluña. Hay cosas que no se pueden hacer por online, definitivamente, ¿no? Muchas cosas se podrán hacer, pero el tema está en que el cerebro, el desarrollo de la personalidad de un profesional se desarrolla con unos procesos desatados a través del cerebro, ¿no? O sea, cómo una persona se convierte en arquitecto o ingeniero es un proceso que tiene que ver mucho con la presencialidad, con una serie de aspectos que hay que contemplar, que no es solamente viendo, ¿no? Tiene que haber contacto, tiene que haber lectura, y tiene que haber una serie de cosas que habrá debates pues en el futuro, la personalidad del gerente, etcétera, analizar todo lo que es la inteligencia emocional, todo lo que son el cerebro triuno,
la parte límbico, cómo llegan los conocimientos, de qué capa del cerebro se almacena el conocimiento temporal y el conocimiento permanente. Entonces, eso hay que analizarlo en vías de entender que hay una diferencia entre informar y aprender, ¿no? O sea, de recibir información y de desarrollar conocimiento. Son cosas fundamentalmente distintas, ¿no? Por eso aquí hablo de las conexiones neuronales, cómo es ese tema neuronal, el atletismo neuronal, etcétera, porque en obra, pues evidentemente conocer la diferencia entre los ingenieros, por ejemplo, tienen desarrollado, o en la universidad, con todas estas cosas, desarrollan mucho la parte izquierda del cerebro, ¿no? Y los arquitectos de la parte, en Venezuela, la parte de arte, la parte derecha del cerebro, por ejemplo, y entramos, bueno, en una serie de ejercicios para, incluso la risoterapia, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta que algunos lo ven como cosas esotéricas, pero son importantes para considerarlos dentro de la gerencia, ¿no? El cerebro del gerente, me parece muy importante estudiar este capítulo. Y entramos en el capítulo, cómo la gente aprende, por ejemplo, este capítulo se enfoca eso, lo que es la motivación. Aquí hicimos un desarrollo propio de lo que es el decálogo de la motivación y cómo los gerentes deben utilizar esos decálogos para poder tener a su personal motivado, habida cuenta que estamos trabajando con profesionales y técnicos, ¿no? La motivación a nivel de trabajadores y obreros es distinta, ¿no? La motivación es más económica, más salarial, y aquí entramos pues un tema de los factores que motivan el cambio conductual. Y aquí entramos, bueno, en este capítulo, que es entender este tema de BIM, y donde nuestro trabajo fundamental aquí en Cataluña, que hemos venido también en Madrid, es acortar esa distancia de los 12 años entendiendo este tema. Este es un trabajo que lo hemos desarrollado desde hace unos aproximadamente 9 años. Vamos a desarrollar un libro para el año que viene, complemento de esto. Y rápidamente, no me voy a detener en esto porque esto sí es un tiempo que analizamos la importancia para la gerencia de la construcción de asociarse con BIM, la transformación digital. Voy bien, ok. La transformación digital. Del tema hablamos de una introducción acá de las tecnologías asociadas a BIM, como son el blockchain, la inteligencia artificial, hablamos de los objetivos, hablamos de por qué BIM. Una de las razones por las cuales la gente pregunta, ¿por qué tenemos que implementar BIM? ¿Por qué tenemos que usar BIM? Bueno, porque hay unos objetivos de desarrollo sostenible que dicen que para el año 2030, 2040, por allí la población mundial llegará a 10.000 millones de habitantes y con los métodos actuales que tenemos no habrá recursos, no habrá cómo satisfacer esa demanda y tenemos que ir hacia la industrialización de la construcción. Fíjese que acá en España ya de BIM, muchos organismos ya están hablando de la fase final de BIM, que es la industrialización de la construcción y el facility management o la gestión del mantenimiento o la eficiencia de la aplicación de BIM. Y si no aplicamos BIM, pues es difícil que lleguemos a eso. Por eso decía al principio que ya veo aquí con mis propios ojos y les decía a los amigos que estamos conectándonos, les decía, mira, ayúdenos a decir esto, porque nosotros lo decimos en Venezuela y no nos lo creen. Posiblemente porque nadie es profeta en su tierra. Preferimos que ustedes nos ayuden a difundir ese mensaje. Hablaba hoy con el director de Facility Management de la Universidad de Cataluña. Decía, bueno, mira, nosotros ya no hablamos de BIM, sino de Facility Management. Entonces suponemos que eso ya es materia dada. Bueno, entramos aquí con estos objetivos, que es fundamentalmente la orientación de... Después hablamos lo que es BIM, las dimensiones de BIM, que para cada uno será evidente. Incluso con Ignacio estamos coincidiendo con la necesidad de que haya 3 dimensiones adicionales, la octava, la novena y la décima, asociadas a la construcción. Ventaja y desafío de usar BIM está en esto, en los temas de la industrialización. Sin BIM no puede haber industrialización. Podrá haber construcción prefabricada, pero industrialización no, muy difícil que pueda haber. También hablamos de los modelos, los usos BIM. Dentro de esto, aprovechando la experiencia de contacto con el profesor John Messner de la Universidad de Pensilvania, que nos dio su asesoría en este tema del que vamos a mostrar a continuación. Bueno, aquí hablamos de este tema de los usos BIM, que es el modelo de la Universidad de Pensilvania, donde sale, no quiere decir que sea una Biblia, pero es un orientador a nivel mundial en el tema de lo que genera los usos BIM, ¿no? Aquí hablamos de los tipos de contratos, porque es importante definir que BIM proviene del mundo anglosajón y el mundo latino tiene otro tipo de ambiente legal y por eso lo mencionamos acá. También mencionamos algunos obstáculos que hay en BIM, ¿no? Unas reacciones, etcétera, que hay que vencer. Los costos asociados a la implementación BIM. BIM no es barato al principio, depende pero una cosa de barato es relativo, porque depende de los usos que se le vaya a dar a eso al final, ¿no? Entonces hablamos de las inversiones, de los operadores inmobiliarios, hablamos de las normas y estándares para aplicar BIM, que es importante. BIM sin estándares es mejor no aplicarlo, ¿no? Porque ya en el mundo hay definido
unos estándares internacionales que Venezuela directamente lo que puede hacer es asociarse a eso, a aplicar eso, como son las normas ISO. Y hay una serie de normas que aquí hablamos, las explicamos aquí cuáles son las principales normas, cosa que venimos hablando del año 2019, que presentamos incluso un diccionario BIM en el REWIL Madrid, donde está un resumen de todas esas normas, que ya eso se sabe cuáles son las normas. O sea, nosotros en Venezuela no tenemos que inventar el agua tibia, como decimos algunos, porque ya eso está normalizado, estandarizado, estudiado por expertos a nivel mundial. Y tenemos toda esa serie de normas y especificaciones internacionales de las normas ISO, que no es nada más la ISO 19650, hay una serie de normas que tenemos que adoptar. O sea, si en Venezuela nos ponemos a hacer normas, vamos a pasar unos 20 años haciendo normas para después aplicar BIM, ¿no? Habida cuenta que ya estas normas están hechas, ¿no? Entonces, bueno, apliquemos esas normas, estudiemos las normas. Nosotros con el trabajo que hicimos para el BIM Summit estudiamos las normas ISO directamente aplicables al tema de BIM, donde está la gestión ambiental, la gestión de la innovación, la gestión de la información, y caemos evidentemente en la norma ISO 19650 que se refiere al manejo de la información que se genera en BIM, ¿no? Hablamos de los estándares incluso del Reino Unido, que es uno de los países que ha generado mucha información, y entender que BIM viene de Estados Unidos, del Virtual Design Construction. Y ahí empezamos a hablar de sistemas de clasificación también, importante. Hablaba hoy con el presidente del ITEC, que tienen acá un sistema de clasificación propio, de Google Class, que es interesante adoptarlo también porque está en español y es un sistema que puede, en Estados Unidos tenemos la STM, Masterforma, estos son ecosistemas que rodean la aplicación de BIM, y entramos en el core de BIM para Venezuela o para cualquier país que empiece a aplicar BIM, ¿no? Que es el plan de ejecución BIM. Por eso pusimos en Venezuela un plan de ejecución BIM, y eso es lo fundamental. Sin BEP no hay BIM, que lo hemos dicho, y aquí en España todos los que aplican BIM tienen un BEP, todos los países del mundo que aplican BIM tienen un BEP. Entonces el BEP como elemento básico del BIM, hicimos un análisis de esto en el libro, se plantea, es un estudio que lo publicaremos el año que viene, cómo se enlaza ese BEP, cómo evoluciona él con los temas de la construcción, lo que es el tema del CDE, la norma ISO 19650. Analicemos una serie de los software que se aplican a BIM, algunos aspectos de cómo se implementa el Lean Construction con BIM, ese cruce que queremos hacer, y pedíamos asistencia con Felipe Pong y lo que aplican acá el BIM, todo este tema de los benefits. Y también hablamos de lo que es agregar valor, ¿no? Agregar valor, alguna reflexión aquí que realmente qué es eso, agregar valor en una obra, ya que eso está de moda ahorita, agregar valor, ¿no? Y eso es importante especificar en la ingeniería de la construcción qué es lo que es el valor, ¿no? Bueno, esa es una reflexión que hacemos, que ya estamos terminando. Los roles BIM, esto lo hemos tomado prácticamente de lo que se ha desarrollado acá en España, esos roles BIM, que por cierto hay que aclarar mucho estos roles en el tema, porque está enfocado mucho al manejo de la información, ¿no? Los paso muy rápido. Y caemos pues en este trabajo que se hizo para el BIM Summit, que creo que es el principal aporte que hacemos desde Venezuela, desde nuestro país. También trabajó en un desarrollo paralelo a la parte de la contratación, el arquitecto Vivian, que presentó también su trabajo en el European BIM Summit en el 2021, ¿no? Y aquí hablamos de esto, de este contexto que tal vez no lo necesiten muchos que ya conocen BIM, pero los que no conocemos, que estamos todavía en ese proceso de entender lo que es BIM, hemos dividido esto, hemos analizado 70 BEPs a nivel mundial, desde los de España, por supuesto, que están en español, hasta Inglaterra. Hemos pasado por varios países, Australia, etcétera, y consideramos que, por ejemplo, el de Hong Kong es muy valioso porque considera las 4 fases de la construcción. Y esto vincula para evitar que BIM se asocie normalmente a un tema de formulación de proyectos, diseño. Y entendamos que BIM, no voy a explicar, por supuesto, todo esto está luego documentado, ¿no? Esto parte de la corona interna de análisis del ciclo de vida de la construcción, donde tenemos varios aspectos aquí, estos que es el ciclo de vida, analizando la complejidad que significa las obras y la diferencia. Por eso es que el PMI establece en su Construction Extension de que la construcción tiene unos principios fundamentales que los diferencia de los demás tipos de proyectos, y fundamentalmente los proyectos de software, que se caracteriza, en palabras rápidas, en el tema de la variabilidad de los requisitos, el tema para poder aplicar métodos ágiles, etcétera, que van cambiando los requisitos. En la construcción los requisitos están bien definidos al principio, normalmente, ¿no? Entonces, hablamos acá de que los ciclos de vida, tenemos que hablar del ciclo de vida del activo, el ciclo de vida de la planificación, que subyace dentro de lo que es BIM, el ciclo de vida de la gestión del proyecto, el ciclo de vida de la construcción y el ciclo de vida de todo unido, que es el producto BIM, ¿no? Fundamentalmente la diferencia ahora, si alguien, bueno, aquí sería, pero los que no conocemos mucho este tema,
que tratamos mediante estas publicaciones y la investigación y la humildad de investigar es disminuir nuestra ignorancia. Es el tema de que ya los ingenieros y arquitectos no entregan una obra como tal, entregan un activo. Entonces, al entregar un activo, que se genera una serie de información, una serie de documentación, se genera un activo digital y un activo físico, que eso va a ser y va a tener un uso a posteriori. Y aquí entra este ciclo que tiene una corona central, donde hemos puesto, pues, por supuesto, el manejo de los usos de BIM, el manejo de la planificación, el manejo de la gestión del proyecto y la gestión de la construcción. Cada uno de estos segmentos está explicado, no nos vamos a parar en esto por el tiempo, por supuesto, está explicado, y pensamos que, no voy a decir que no se haya hecho antes, pero hemos tratado de mejorar todo lo que se ha hecho a nivel internacional, lo que hemos sobre todo para países donde no tienen esa experticia, ¿no? Pero ahí eso lo hemos vinculado con las propuestas que se está haciendo a través de colegios de ingenieros de Venezuela a nivel mundial, que ya están a nivel de la UPADI, que es la Unión Panamericana de Ingenieros, y esto es fundamental, que es la estandarización del BEP a nivel de América, y ahora por eso que tenemos esta gira coordinada con el Colegio de Ingenieros de Venezuela en Italia, España y Portugal, para unificar a nivel de Iberoamérica, no solamente de América, los requisitos BEP, certificaciones profesionales y leyes para implementar BIM, adoptarla y contratar. Y estos procesos son fundamentales para soportar eso, ¿no? Y con esto lo que queremos es aprovechar las experiencias que ya existen, ¿verdad? Para cortar ese tema. Y esto es lo último, ya estoy terminando, lo que contempla el proyecto, perdón, el libro, y hablamos de los distintos aspectos tecnológicos que asocian con BIM, el tema del flujo de trabajo, cómo es el modelo, por vía de generar el modelo originalmente, por vía de escaneo digital, todas esas técnicas que están asociadas pues a lo que es las consecuencias de BIM, como el gemelo digital y el BIM, ¿no? Entendiendo lo que es un gemelo digital, que es una réplica de la realidad pero sensorizada, o un gemelo o simplemente una representación digital. Entonces aquí tratamos las ventajas del gemelo digital. Yo diría que este capítulo, Ignacio, es el resumen del libro que estamos haciendo. Este capítulo 24 resume, pues, aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con la parte de aplicación de inteligencia artificial en las obras, y finalmente hablamos de la industrialización de la construcción. Es decir, una fotografía de lo que estamos planteando para el futuro libro, que es la industrialización de la construcción, que es uno de los aspectos importantes que persigue BIM, ¿no? El ciclo de vida de todos esos componentes, el análisis de todos esos componentes de los objetos BIM, donde los industriales tienen que meterse en este proceso, y en Venezuela tienen que ir corriendo si quieren meterse dentro de ser competitivo a nivel internacional. Por supuesto, también el metaverso ha cambiado muchas cosas en el BIM, porque también es un nuevo uso BIM, ¿no? Una réplica de la realidad o un metaverso inventado también. Y con esto termino, ¿no? Algunos componentes asociados al metaverso, implementando en un país. Estas son recomendaciones producto de este contacto, de esta gran colaboración que ha prestado Ignacio para Venezuela, el BIM Summit y BIM Academy, donde resumimos en este último cómo vemos las experiencias de lo que nos ha tocado para implementar un BIM en un país. Las propuestas técnicas y legislativas, que es una fase primero de difusión y una fase ya de contratación, ¿no? Y además del BEP. Y bueno, eso es lo que resumimos aquí, que son los aspectos de implementación. Y un comentario final que se hace en el libro, pues, hacia dónde vamos con esta publicación. Y bueno, con esto termino la bibliografía muy extensa, agradeciéndole a todos y colocándome mi gorra de Venezuela para recordarle a los que nos ven acá que donde vamos tenemos el corazón puesto en nuestro país, y es lo que estamos tratando de hacer, rescatando el valor profesional y no la generalización de cuando se asocia a Venezuela. En Venezuela hay mucho talento, y es lo que estamos rescatando con BIM, con la inauguración de una sala BIM en nuestro país, y agradeciéndole fundamentalmente a España y a todos los amigos actores que están empeñados en ayudarnos a transitar ese camino hacia el BIM de una manera mucho más eficiente y rápida. Muchas gracias por la atención a todos. Bueno, como habéis podido comprobar, yo diría que esto no se trata tanto ya de... En la página, para mostrarle donde pueden descargarla. Ahí pueden descargar el resumen ejecutivo. Espérate un momento, vamos a mirar porque tenemos... Vamos a compartir. En la página. Exacto. Ahí está en la página de Dataline. En Dataline, no sé si lo están viendo ahorita, lo están compartiendo en la página. Sí. Sí lo están viendo, ¿no? Ahí tienen el resumen ejecutivo del libro y tienen la introducción, etcétera, donde pueden direccionar a acceder al libro. Ahí en la página de Dataline, en la parte de
productos, libros de gerencia. Muy bien, pues como podéis comprobar, esto casi ya no es tanto un libro, sino una Biblia, diría yo, Leonardo, porque esto, con estas 700 páginas y trabajando tan a fondo la gerencia, esto, bueno, mira, aquí David nos dice, no es un libro, es una enciclopedia. Yo aquí aprovecharía, David, de poder ver de si en vuestro directorio de publicaciones se puede añadir y qué necesitarías, porque quizá, Leonardo, podríamos facilitar la portada, David, y este resumen que todos aquellos que os habéis registrado para esta sesión de hoy os enviaremos vía correo electrónico y que además puede ser de gran utilización. Yo creo, en este sentido, tanto con David y con Miguel, que los tenemos aquí, el hecho de empezar a tener conocimiento escrito, ¿no, David? Aquello de que tú decías de la macro... ¿no? El ecosistema de conocimiento. El ecosistema de conocimiento, pero también esta macroimplantación, ¿no? En un país, etcétera, de cómo esto se puede introducir gracias a empezar a tener publicaciones de este tipo, ¿no? Realmente, Leonardo ha estado trabajando muchísimos años y entonces le ha sido más fácil ir actualizando parte de estos capítulos para esto, ¿no? Pero que es fundamental, yo creo, empezar a documentar, o sea, ya no tanto a difundir conocimiento, sino también a crearlo. Y por lo tanto, por ejemplo, tu libro, David, ¿no? Que es junto con los de Miguel Morea, hay pocos más que tengamos en territorio español en este sentido, ¿no? Y esta importancia, yo también diría, Miguel, ¿no? También desde el mundo tecnológico, tanto de software como de hardware, también debemos intentar generar conocimiento en este sentido, ¿no? O sea, que no solamente sea un producto, lo que tenemos todos en nuestras manos o un servicio, sino algo que la gente puede consultar, también puede sugerir, puede leer, puede implantar, puede reutilizar, etcétera, ¿no? Para mí es algo fundamental y de aquí un poco mi interés por ayudar en esta publicación, pero yo creo que tanto Leonardo como yo, como vosotros dos, si se plantean nuevas publicaciones, pues estaremos encantados también de participar en ellas e incluso aportar lo que cada uno de nosotros sepamos, ¿no? Por supuesto, es que como decía Leonardo, lo ideal es no reinventar la rueda. Bueno, él ha dicho no inventar el agua tibia. Y es cierto, aunque de alguna forma, y eso David lo sabe muy bien, cuando empiezas, todos los clientes tienen su idiosincrasia y a cada uno de ellos hay que adaptarles las metodologías o las plataformas o los softwares, es cierto que hay muchísimos elementos comunes en todos ellos y esta enciclopedia que ha publicado Leonardo estoy seguro que va a ser un documento de consulta muy, muy útil. Pero, y no solo eso, es que yo, o sea, cuando aquí estamos hablando, estamos escuchando, yo todavía estoy dándome aire para recuperarme de la presentación del libro de Leonardo porque es absolutamente impresionante, ¿no? O sea, o sea, lo que quería decir, estamos viendo un nivel de conocimiento abrumador, estamos viendo unos softwares, unas plataformas de un nivel máximo, ¿no? Tú comentabas de la empresa que tenía 200 Excels. Esta semana, o sea, es decir, o sea, ahora mismo estábamos en una empresa donde cuando les preguntábamos ¿y cómo hacéis esto? Decían, ¿no? Tal, con el papel y el lápiz, ¿no? O sea, fíjate, o sea, todavía estamos en ese punto en el que en algunos sitios, o sea, ni siquiera han llegado al Excel en algunas partes de la obra, ¿no? Con lo cual, qué importante es el poder tenerte estos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que ahora llega el reto más difícil de todos, ¿no? Y es intentar o conseguir, porque yo creo que lo podemos conseguir, hacer que esto sea un poco más sencillo, ¿no? Porque a veces los que divulgamos BIM y los que hablamos de todas estas cuestiones,
parece que hablamos para nosotros mismos, ¿no? En nuestro lenguaje, ¿no? Y mucha gente se queja de... Es que habláis bimeriano, ¿no? Aunque hagamos un diccionario magnífico, Claro. ¿no? Leonardo, etcétera, Sí. tenemos que dar ese extra de hacer que parezca tan sencillo, ¿no? Como lo consigue Microsoft o como hace Apple, ¿no? Que tiene soluciones extraordinarias, pero que la gente llega, las entiende a la primera, ¿no? Yo creo que ese es el gran salto que tenemos que dar, porque si lo hacemos, vamos a conseguir que toda esa parte, digamos, de gremios, de persona cualificada que está en la obra, en el tajo directo, ¿no? Se va a sumar de forma sencilla a todo esto cuando lleguemos a ese punto. Y creo que estamos bastante cerca, ¿eh? No creo que estemos lejos. Hombre, yo creo que también algo interesante es que normalmente todas estas publicaciones nos venían del mundo anglosajón, ¿no? Y creo que también generar este movimiento en el ámbito iberoamericano es muy importante, ¿no? Siempre hemos ido a remolque de tener que traducir términos, ¿no? De traducir experiencias, etcétera. Y yo creo que ahora hemos de empezar a dar el salto y empezar a producir, ¿no? Desde nuestras universidades, desde nuestras instalaciones, instituciones, perdonad, y desde nuestras empresas, nuestros técnicos, etcétera, empezar a aportar esto, ¿no? Cuando con David estuvimos hace, que fueron 2 semanas, ¿no? O 3 semanas en Dublín, algo muy, muy interesante fue podernos comparar con otras latitudes, ¿no? O sea, habían invitados que venían de Estados Unidos, de Canadá, y cuando hicimos nuestras presentaciones, con toda la modestia del mundo, lo he de decir, obtuvimos felicitaciones, ¿no, David? O sea, la gente, grandes vendors, quizá también del mundo del GIS, ¿no? De los sistemas de información geográfico, del CIM, del City Information Modeling, etcétera, se nos acercaron para preguntarnos muchísima más información para ver de qué manera podían interactuar con nosotros. O sea que ya tenemos un nivel para poder estar hablando con estos personajes, ¿no? Y esto yo creo que es importantísimo. Es que esto que dices es fundamental, porque todo es relativo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de cuando la primera vez que vine yo aquí al País Vasco, todo el mundo se quejaba de que la sanidad, los hospitales, que eran terribles. Yo lo veía y me parecían el cielo, ¿no? Todo me parecía perfecto. Digo, o sea, vosotros es que no veis cómo estamos en el resto de España con los hospitales, ¿no? Entonces, al final esto pasa lo mismo, es decir, tú estás acostumbrado a ver el BIM en tu entorno y solo ves lo que falta, a dónde tenemos que llegar, ¿no? Pero cuando contrastas información, te das cuenta de que estás muchísimo mejor. Pero esto también, o sea, digo, a nivel de España, pero también lo digo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Porque cuando viajamos por ahí, que tú Ignasi, también viajas un montón, bueno, seguro que Miguel también conoce toda esta parte de Latinoamérica, es que pasa lo mismo, ¿no? O sea, siempre están, ¿no? Con, ay, es que vamos muy tarde, es que no sé qué y tal, y luego ves los proyectos que se están haciendo y ves las iniciativas, o por ejemplo, esto que estás diciendo, ¿no? Cuando decías 10 años por retraso, bueno, a lo mejor por cuestiones sociopolíticas, etcétera, pasan cosas, ¿vale? Que no permiten que el sector pueda ir a la velocidad, pero a nivel intelectual, lo que está, es decir, la producción de información que acabáis de poner encima de la mesa es que está a máximo nivel mundial, ¿no? Y de eso tenéis que estar tremendamente orgulloso. Yo creo que este libro que estáis presentando, que por cierto yo ya lo quiero porque ya he visto cosas que me interesan un montón para mi tesis y creo que va a ser un referente, ¿no? En este sentido, y por lo tanto eso implica que esos 10 años que decís que vais de retraso, yo no los veo tanto cuando veo este tipo de trabajos, Leonardo. Bueno, esto siempre lo dice también Sergio Muñoz, el presidente de Building Smart en España, cuando se refiere a que a veces el retraso ya sin haber sufrido esta curva de aprendizaje. Y esto es verdad, ¿no? O sea que normalmente siempre todos aquellos que hemos participado en la comisión SBIM, ¿no?
la palabra quizá es sufrir, ¿no? Hemos sufrido este empuje, esta lucha por algo que después, oye, señores, aquí tenéis un libro para aquellos del sector de la construcción que te explica cómo gerenciar un proyecto y os explica cómo introducir el BIM en este sentido, ¿no? Y lo mismo con tu libro y etcétera, etcétera, ¿no? Que ya podemos tener cargas de profundidad para hacernos más fácil el proceso, ¿no? Hay muchas preguntas, Leonardo, que nos dicen dónde puedo comprar el libro, si a través de Amazon, cómo se puede enviar a Costa Rica, etcétera. Sí, bueno, hay varias formas, ¿no? En la página tienen ahí el vínculo, mandan, porque hay dos formas, ¿no? Por Amazon, también digital directamente con nosotros, y a través de, si lo quieren físico, pasa que tiene un proceso distinto, ¿no? Hay que registrarse, etcétera, para mandarlos a imprimir, también se puede hacer. David, de verdad que para mí es un honor que tú me digas que vas a utilizar eso en tu tesis, porque tú eres un referente para mí, además, tu libro, además excelente, tu versión del libro, que lo vi allá cuando en el 2019 creo que me lo vi. Así que me hace un gran honor el decir eso, ¿no? Yo voy a aprovechar también que está el presidente del Colegio de Ingenieros, debe estar conectado ahí, no sé si estará Enzo Betancourt, para entregarle esta condecoración que le mandó al Colegio de Ingenieros. Además que Enzo hizo una presentación del libro, no sé si está por ahí Enzo, que puedes habilitar el sonido. Vamos a preguntar por ahí. Estoy cerca de ustedes y un poquito lejos. Ah, ok, aquí está. Bueno, aquí tenemos como dicen, mira, como dicen allá en España, un saltico del charco y estoy allá. Bueno, Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, es bueno, principal impulsor de este acercamiento con España y con esta promoción del BIM, acortar este camino. Desde ya te mandamos, Ignacio, nosotros estamos dando formación y esta es la máxima formación que hay con el convenio con el Colegio de Ingenieros, que es la parte de BIM Manager, digamos, que el equivalente a 5 formaciones en BIM. Yo creo que Ignacio, bueno, le falta sería un escalón adicional para poderle entregar esto. Entonces, en nombre del colegio, lo acepto. Enzo, entonces Enzo, y además, bueno, Enzo, yo quiero que tú le expliques a él qué consiste esto, qué es lo que le damos a este botón que lo traemos de Venezuela, que tú se lo pagas. Estamos entregando. Aquí te estamos entregando. Bueno, saludos a Ignacio y otros colegas que están allí con Leonardo, ¿no? Por aquí nos enteramos de que realmente la ruta y las visitas que tiene Leonardo allá son bastante comprometidas en el día, ¿no? Y pidiéndole siempre a Dios que, bueno, que todo salga bien y que las cosas, los objetivos que nos formamos, pues realmente los logre Leonardo conjuntamente con Ignacio, que ya para nosotros es normal siempre que nos esté acompañando. Pues tenemos ya mucho tiempo con Ignacio y le agradecemos, no solamente en nombre del Colegio de Ingenieros de Venezuela, sino del país, que esté de la mano con nosotros ahí ayudándonos en todo esto, ¿no? Fíjate bien, Ignacio, ese botón es un botón que ahorita vamos a sacar el del 161 aniversario del colegio, que se cumple el 28 de octubre. Ese que tú tienes ahí es del 160 aniversario, que fue el año pasado. Esa es una edición limitada, ¿ok? Son 500 botones solamente. En el colegio actualmente somos 311.000 colegas afiliados al Colegio de Ingenieros, y aquí también, como decía Leonardo, están los arquitectos, están los urbanistas y las profesiones afines, ¿no? O sea, somos uno solo en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Allá en España, pues hay multiplicidad de colegios, ¿no? Para nosotros es un honor realmente el que tú, como colega, como amigo, como profesional realmente en esta materia que nos has acompañado, para nosotros es un honor realmente que tú obtengas o hayas obtenido el botón y el certificado del 160 aniversario. Es emblemático además ese botón, porque a pesar de que nosotros todos los años sacamos una edición diferente de botones y un logo diferente, cada vez que el colegio cumple años, pues los de los 150, 160, 140, 130 son botones especiales. Son muy especiales porque son fechas realmente cada 10 años y es importante. Nos lucimos un poquito más. Siempre nos lucimos, pero nos lucimos un poquito más allí, ¿no? Entonces para nosotros realmente es algo muy importante.
Lo segundo, bueno, lo que está haciendo Leonardo por allá es un trabajo realmente que amerita mucho esfuerzo, no solamente de eso que están viendo de Leonardo, sino la cantidad de años que Leonardo tiene dedicado a esto y se expresa en un libro que para uno es muy fácil de repente decir, o Leonardo mismo que decía 700 páginas, sí, son 700 páginas de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, de dedicación, de sueños plasmados allí. Y nos falta todavía un largo camino que recorrer, pero bueno, estamos como los maratones, ¿no? Saliendo poco de últimos, pero con la ayuda de mejores maratonistas que nosotros, vamos poco a poco avanzando y vamos consumiendo menos energía. Vamos detrás del avión grande, que en este caso es Ignacio. Nosotros somos como una avionetica, pero ahí vamos avanzando. Así que mientras España y los españoles pues avancen mucho más, tengan la plena seguridad que nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Ya Leonardo les hacía mención. Por cierto, Leonardo, te informo que el presidente de la UPADI, que es un colega mexicano, me acaba de invitar ahora recién, el lunes, para el congreso preliminar de la UPADI el 30 de octubre en Bogotá, Colombia. Y ahí vamos a hacer nuevamente el esfuerzo de la presentación que ya hicimos en México sobre la estandarización de la certificación que pueda correr desde Canadá hasta Argentina con la incorporación de Portugal y de España, que estuvieron presentes allí en esa reunión de UPADI. Por primera vez, para que tengan esa información, estuvieron los italianos también. Me imagino que la UPADI pues quiere esos puentes con la Unión Europea, pero siempre ha estado presente, España siempre ha estado presente, ¿no? Desde la fundación de la UPADI. Portugal se anexó hace unos 25 años aproximadamente, 25, 30. Pero los italianos, bueno, ahora recién en México, ¿no? Yo creo que esa comunión entre la Comunidad Europea y todo lo que es Latinoamérica es bien importante para las cosas que vienen, ¿no? Yo no tengo la menor duda que, a pesar de que hay un colega que fue uno de los últimos que habló sobre la tesis, que iba a utilizar el libro de la tesis, no vi bien el nombre, le informo, ok, al colega David, que ciertamente es así, ¿no? Cuando uno anda sobre la ola, no ve la magnitud de la marea. Entonces, en este caso, pues los que andamos en el BIN, estamos sobre la ola y no vemos la magnitud de la marea. Realmente, en muchos aspectos, a pesar de que nosotros no queremos, pues estamos un poco atrasados y como él bien lo decía, en muchas obras aquí en Venezuela, bueno, muchísimas, no digo muchas, sino muchísimas obras todavía se usa lápiz y papel. Pues no, ya estamos avanzando un poquito más, pero nuestra tarea, nuestro deber, nuestro esfuerzo tiene que ir a que estemos en sintonía como era Venezuela hace unos 30, 35 años atrás, que éramos punta de lanza en desarrollo tecnológico, punta de lanza a nivel mundial. Estamos en ese trabajo. No es fácil, no, pero andamos en ese trabajo para posicionarnos como debe ser. Y en materia de BIM, bueno, yo no tengo la menor duda que le guste o no le guste a los gobernantes, le guste o no le guste a las personas, al privado, al inversionista, es inevitable. Definitivamente es inevitable. Es la forma nueva de hacer ingeniería, de poder hacer transparentes las cosas, que se hagan mucho mejor, cumpliendo con los ODS, entonces un mejor planeta. Por lo tanto, es muy difícil que cualquier país del mundo se escape de eso. Y los ingenieros, arquitectos y afines, pues nos toca liderizar eso como lo estamos haciendo. Y en la vuelta de la esquina, como decimos aquí en Venezuela, a la vuelta de la esquina, pues veremos que todo el esfuerzo vale la pena, así como ese libro de Leonardo. Así que muchísimas gracias y espero, que creo que Leonardo se lo había dicho, porque yo cada rato estoy yendo a España, voy a España, vuelvo a ir a España y no termino de ir a España. Tengo una cantidad de compromisos con INASI, con el Colegio de Caminos, Canales y Puertos, otros amigos que están allá, varios compromisos. Aspiro y espero, si Dios quiere, a finales del próximo trimestre 23, poder estar por allá atravesando el charco y poder compartir con ustedes personalmente. Así que felicitaciones. Gracias. Bueno, ya te comprometimos pero con INASI el próximo trimestre, con el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros. Ya hemos hecho incluso con la Generalitat de Cataluña, para conocer un poco. Así que ya ese trabajo se está adelantando. Y finalmente te digo que hoy estuve reunido con
el comité de certificaciones del Colegio de Arquitectos de Aparejadores de España, y bueno, muy interesante que para incorporarlos en esta propuesta que, como tú bien dices, la UPADI ya la aprobó, va a pasar a siguientes términos burocráticos, pero va en ese camino de unificar, y es interesante, David, porque esta es una propuesta que surge de los gremios, una propuesta que hemos hecho, hemos liderizado esa propuesta en Venezuela, que tiene que ver con la estandarización de los requisitos para certificar profesionalmente, pero el punto de los gremios, sin involucrarnos en las certificaciones técnicas que existen a nivel de la parte de requisitos profesionales. Es una certificación gremial, ¿no? Así como está el BEP con requisitos mínimos también estandarizables, y los proyectos de ley, con requisitos mínimos con cada, vamos a decir, con cada matiz de cada país. Así que de verdad que espero que, bueno, les haya gustado este libro. Ya saben, la página web, ahí tienen los datos para el tema del libro. Y bueno, a Ignacio, por supuesto, una vez más darle las gracias por este gran esfuerzo. Nos vamos a tomar el selfie. El selfie. Pues oye, yo diría que muchísimas gracias a todos. Estamos poniendo la galería con todos los que estáis registrados. Os pediríamos que si queréis encender las cámaras, porque como buen venezolano he aprendido, Leonardo, de cada visita graba un vídeo de 1 minuto y hace una fotografía con el selfie con la persona que nos reunimos. Por lo tanto, todos los que estáis ahora con nosotros, si queréis activar la cámara, pues apareceréis. O sea que os pediría que sin ningún tipo de rubor ni timidez abrierais la cámara, y bueno, ya se van abriendo, y que así vamos a tener, bueno, veo mucho tímido, veo mucho tímido. Bueno, baja la cámara un poquito, Enzo, que está muy arriba. Está arriba la cámara, bájala un poquito. Muy bien. Os diría Joja, Judith, Emilio Correa, Manuel, Daniel Martínez, Roberto Madrid, Carolina, Ingeniero Sofía, José Carlos, Josear, Bárbara, si podéis ir abriendo vuestras cámaras. Luis Pérez, Jesús Ramírez, Francisco Javier, Bárbara Villalba. Bueno, no sé si saldremos todos, pero bueno, ahora ya casi que ya tenemos la mitad, Leonardo. Bueno, está bien. Pues adelante. Ok, listo. Pues, presidente Enzo, muchísimas gracias tanto por los diplomas como por el PIN y la distinción. Yo creo que aquí todos estamos, y este es el interés de BIM Academy, de poder hacer este tipo de encuentros entre ingenierías como las de David y tecnológicas como Miguel Hernández y nosotros como implantadores, en este intento de poder ayudar a que la implantación BIM sea mucho más general, ¿no? Generalizada. Por lo tanto, yo creo que entre todos vamos a intentar luchar de que podamos crear un PIN como este que se llame BIM, o BIM Venezuela, o CIP BIM de Colegio de Ingenieros de Venezuela, con el BIM, con su objetivo, si os parece, y podamos lograr una implantación que para nosotros, por ejemplo, yo creo que obtendréis antes en Venezuela que en España, ¿no, David? No voy a decir nada. Vamos a intentar trabajar entre todos. Pues sin nada más, para despedirnos, vamos a dar las gracias a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, David Barco, de Berrilán, por haber estado con nosotros y habernos dado esta panorámica de Observatorio BIM como Industry Watcher. Muchísimas gracias, Leonardo, por la presentación de este magnífico libro. Y muchísimas gracias, Miguel Hernández, de Software One y M2, por presentar de una forma fiable, segura, rápida, directa, de cómo el BIM se puede ya empezar a utilizar dentro de una obra, dentro de un ente constructor y contratista en cualquiera de nuestros países. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, y nos vemos en el próximo BIM Tour, que va a ser el día 20 de octubre. Lo vamos a dedicar a la sexta dimensión del BIM sobre sostenibilidad, y vamos a atacar precisamente los ODS y cómo el BIM puede realmente ayudar. Ya no hablamos de algo generalizado, sino realmente cómo
la importancia del software y el modelado digital para que podamos llegar a cumplir alguno de los 17 vectores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos pendientes por cumplir. Gracias a todos y nos vemos el día 20. Saludos. Salud. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.